Hablemos de por qué en la actualidad parece que todas las relaciones parecen estar terminando y por qué se debe a esto. Amor, romance, esas son las palabras que nos venden desde que somos niños. Nos enseñaron a buscar a nuestra media naranja, a esperar ese momento mágico donde los ojos se cruzan y finalmente encontramos a la persona que nos va a completar. Nos prometieron un feliz para siempre, pero la realidad en el año 2026 no se parece a nada a ese tipo de fantasía. Hoy más bien vemos que las relaciones no están floreciendo, se están desmoronando. ¿Y por qué? O sea, se desmoronan, se caen, se terminan a una velocidad corta. Vivimos en la era donde vemos muchos divorcios, vivimos en la era del ghosting como respuesta madura en vez de atravesar el conflicto y la soltería crónica como algo que podría llamarse amor propio o disfrazado de amor propio, porque tú puedes tener amor propio estando o no en una relación. Yo siento que nunca antes en la historia habíamos tenido tantas herramientas para conectarnos, nunca antes habíamos sido tan incapaces de mantener a alguien de nuestro lado. ¿Qué fue lo que nos pasó? O sea, la gente dejó de creer en el amor o es que nos volvimos defectuosos para mantener una relación. La respuesta fácil sería simplemente que las cosas han cambiado, que ya nada es como antes, pero yo voy a hacer un estudio de qué realmente es lo que está pasando, porque esto no puede ser normal, mi amor. Hoy vamos a analizar la fragilidad del romance moderno desde la sociología, la psicología, la neurociencia, la filosofía y también una perspectiva teológica. Así que prepara tu café, prepara tu drink, tus cotufas, lo que te dé la gana, porque vamos a desmenuzar este tema, punto. O si no, ponte a limpiar, escúchame de fondo, lo que tú quieras, hermana. O sea, hoy vamos a hablar y descubrir por qué el romance moderno está diseñado para fracasar. Quiero mostrarles algo antes de comenzar. Es que incluso lo van a ver al revés, pero hay un PDF de guía. Me encanta. Voy a tratar de ver si se los puedo dejar el link en la descripción para que ustedes lo puedan revisar. Está súper divertido. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a la sección donde Samira da su opinión de cosas que nadie le ha preguntado. Dale like y suscríbete. Ahora sí, comencemos. Principalmente, yo no voy aquí a venirles a responder qué es el romance, ni qué son las relaciones, pero esto a mí me surgió, la verdad, 100%, siendo 100% honesta con ustedes, es porque yo he visto que actualmente la gente anda terminando, o sea, las relaciones se andan acabando, la gente anda diciendo goodbye, chao, sayonara, o sea, la verdad, tú ves una relación hoy en día y de repente tú ves que esa gente terminó, que sí, la semana que viene, o sea, para mí, yo recuerdo una vez que yo había hecho un video que decía, ustedes no sienten cómo es que ustedes creen que todo el mundo va a terminar, como que va a llegar un punto donde todo el mundo va a terminar, porque estamos tan acostumbrados a ver una pareja que luego termina, o sea, como que yo no siento que actualmente nada es porque duradero, o sea, una parte de mí le cuesta creer también porque, bueno, antes uno en la adolescencia, como que uno le cuesta asumir que ya estamos en la adultez, en la preadultez, ya las personas con las que estás actualmente probablemente sea con las personas con las que te termines casando, entonces como que esa cuestión también en mi mente me choquea un poco, pero ¿qué quiero decir con esto? O sea, ¿saben? Que yo hice un video hablando de este tema y alguien me comentó algo como que no envidiosita. Y yo, mi amor, envidiosa, ¿por qué? Yo no quiero, yo no es que yo soy partidaria de que las relaciones deberían durar. Yo soy una persona romántica. A mí me encanta que la gente esté hashtag ennoviada y casada y junta. O sea, yo no me beneficio de nada de que nadie termine. A mí no me interesa de que, o sea, de que la gente termine, pues a mí que me fucking importa. Pero resulta que yo como que estaba como en este tipo de pensamiento. Y yo dije, o sea, de verdad que tiene que haber una epidemia de la gente que está terminando. O sea, yo no entiendo. Y sobre todo ahorita, o sea, hubo unas polémicas actualmente, no voy a nombrar influencers, pero que estaban terminando sus relaciones. Así, bla, 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 todo el mundo seguidito. Y yo dije, pero ¿por qué pasa esto? Y las razones son completamente, si te soy sincera, yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿no? Porque yo no estoy dentro de esa relación, pero son cosas que no siento que son tan fuertes, es decir, no son infidelidades, no son cosas extrañas, simplemente es como que las personas quieren buscar caminos diferentes y yo digo, pero ¿por qué pasa esto? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a investigar. I'm going to investigar. Y justamente les traigo una teoría que utilicé en otro video que espero que este video justamente yo sabía que lo iba a usar porque de verdad que está increíble. Entonces, vamos a estudiar esto.
voy a estarles leyendo esta investigación que hice, que es que, mira, antes muchas parejas se mantenían juntas por ya sea presión social, por dependencia económica, costumbre o por peso del matrimonio como institución. Pero hoy una relación ya no se sostiene solamente por el deber, sino por la calidad emocional, compatibilidad, comunicación, intimidad y proyecto de vida compartido. Eso hace que las relaciones sean más libres, pero también más frágiles. Porque, ¿qué pasa? La investigación sobre ruptura amorosa demuestra patrones bastante repetidos, que es crecer en direcciones distintas, como les dije, peleas frecuentes, infidelidad, falta de respeto, problemas de dinero, dificultades con el reparto de tareas. También está la violencia doméstica y aparece entre las causas más mencionadas. Otro estudio citado sobre rupturas amorosas encontró que muchos de los problemas que terminan en divorcio ya estaban presentes desde el inicio de la relación, como problemas de comunicación e infidelidad. En otras palabras, muchas relaciones no se rompen de la nada, más bien arrancan con grietas pequeñas que al principio se toleran, ¿verdad? Pero con el tiempo se vuelven más visibles. Por ejemplo, en España, el informe Observatorio Demográfico recogido por la prensa señaló que más de la mitad de los matrimonios acaban separándose y que la probabilidad de ruptura se concentra entre los 40 y 49 años. Y que una de cada 5 parejas se separa en los primeros 10 años de matrimonio. También informó que en varios años recientes la relación entre rupturas y bodas ha superado el 60%, que esto explica en parte por la caída de número de matrimonios. En México, el INEGI mostró que la relación entre divorcios y matrimonios se duplicó entre 2010 y 2022, pasando de 15.1 a 32.9 divorcios por cada 100 uniones registradas. Eso no significa automáticamente que haya más fracaso emocional, pero indica que cada vez más parejas terminan la unión legal en lugar de sostenerla a cualquier costo. Miren, un punto muy importante para explicar esto de la psicología de pareja viene de que los investigadores han encontrado que la satisfacción marital es un predictor fuerte del divorcio. También hay un resumen académico de psicólogos de la Universidad de Texas publicado en el Journal of Family Psychology, donde se explica que el estrés afecta de manera importante la relación de pareja. La lógica de esto es que cuando una pareja vive en presión laboral, económica o emocional, discute peor, se escucha menos y se vuelve más difícil de sostener el vínculo. Mira, desde la sociología, el argumento es que hoy el amor se vive con expectativas muchísimo más altas y con menos obligación social de permanecer juntos. Antes muchas parejas seguían unidas por presión, como ya le dije, familiar, religiosa, económica. Hoy si la relación no funciona, no hay legitimidad para separarse. Hay más legitimidad para separarse. Eso hace que las rupturas sean más visibles, pero también más permitidas. Ahora, esta es la parte de los matrimonios. Yo quiero explicarlo más como desde las relaciones, no los matrimonios, porque los matrimonios ya es como, también es algo que la gente se está separando y también es algo que uno debe estudiar, pero yo lo he notado incluso en las relaciones, ya ni siquiera llegan al matrimonio y son relaciones súper largas. Pero bueno, vamos a hablar desde la perspectiva psicológica, el consumo y el fin de el para siempre. Vamos a hablar de la teoría de la modernidad líquida, que es un concepto que utilicé en un video anterior, de Zygmunt Bauman, o como sea. Bauman argumenta que la sociedad actual, desde los objetos hasta las identidades, es desechable y cambiable. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se busca construir un vínculo sólido que requiera mantenimiento, sino que más bien busca consumir una experiencia. Si una relación deja de ser rentable o genera esta fricción, simplemente se descarta, básicamente. Y tenemos la paradoja de la elección de Barry Schwartz y el mercado del amor de Eva Illouz. Hablaba sobre que las aplicaciones de citas han convertido las relaciones en un mercado de consumo masivo. O Illouz, no sé cómo se pronuncia realmente, perdóneme, capitalismo emocional. Cuando tenemos acceso a distintos tipos de opciones, con solamente un swipe de distancia, por decirlo así, se activa este sentido de que tenemos elección, de que podemos elegir y que tal vez podemos elegir algo mucho mejor. Yo no creo eso, pero te estoy dando un ejemplo. Cuantas más opciones tenemos, más difícil es comprometerse con una sola persona, porque siempre va a existir esta ansiedad de que tal vez existe algo mejor y esto genera una eterna insatisfacción. Hablemos de la perspectiva psicológica, el individualismo y estilos de apego. ¿Saben qué? Tenemos la teoría del apego de Bowley y Ainsworth aplicada a adultos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en el entorno actual, caracterizado por ya sea una crianza
inestable o hiperconectada pero distante, ha disparado los niveles de apego inseguro, particularmente el apego evitativo. ¿Qué pasa? Que las personas con este perfil terminan las relaciones en cuanto aparece la vulnerabilidad o las sabotean. Y te lo digo porque creo que yo soy la reina de eso, lamentablemente. ¿Y qué pasa? O las sabotean o las terminan antes de que vean que está en el momento donde son más vulnerables o antes del momento del compromiso, cuando sienten que van a perder su independencia o que van a ser lastimados o lastimadas. Y hablemos del mito de la hiperautonomía. Mira, existe actualmente como una corriente cultural que lamentablemente empuja a la gente hacia un individualismo extremo, donde las personas actualmente confunden que el amor propio es que no necesita a nadie, que mi prioridad absoluta soy yo, que si algo me incomoda lo tengo que sacar de mi vida, y así es como que empiezan a actuar. ¿Qué pasa? Que si bien el amor propio es sano, llevado al extremo, puede destruir la interdependencia sana. ¿Qué pasa? Que actualmente la cultura muestra como que el compromiso, no entiendo por qué hay como, no sé, mosquitos por aquí, pero bueno, que muestra como que sí, el compromiso o el sacrificio puede verse como una bandera roja o un red flag. ¿Y qué pasa? Que esto, si sentimos que atenta contra nuestra paz mental, las relaciones se vuelven como insostenibles ante el menor conflicto. O sea, las personas cuando tienen este tipo de pensamientos como de que no puede ser incómodo, por ejemplo, voy a desarrollar más aquí y me voy a ir para otro lado un poco. Yo actualmente he visto en mis amistades o cosas así, que hay hombres que de repente dicen amar a la persona, pero terminan la relación. Y tú dices, ¿pero por qué pasa esto? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tú amas a alguien, tú intentas mantener pues tu vínculo con esa persona, a menos que definitivamente ya sea imposible. Pero si tú dices que tanto amas a la persona, pues deberían seguir juntos y ya no entiendo. Bueno, esos son sus argumentos. Pero ¿qué pasa? Que dicen esto, pero se separan como en el momento en que notan que el compromiso está yendo más en serio o cuando la persona nota que simplemente ya no quiere comprometerse, cuando la situación se pone más complicada. ¿Y qué pasa? Que actualmente nos han vendido la idea de que si una relación se vuelve complicada, de que si una relación no te da paz, que si ya tú debes salir de ahí. Y quiero que me tengan cuidadito con esto que voy a decir. No significa que una relación tóxica, o sea, es la señal para tú saber si te tienes que quedar ahí. Porque, hermano, una cosa es la paz, otra cosa es sentir que todo te tiene que dar paz, a juro, y otra cosa es que como que tú vengas y con lo que yo te estoy diciendo usted agarre y se aproveche y diga, ¿sabes qué? Yo me voy a meter en mi relación súper tóxica. No, mi amor. Entiéndeme aquí lo que te quiero decir. Cuando a mí me molesta el argumento estúpido que la gente pone de que una relación te tiene que dar paz, una persona te tiene que dar paz. No, mi amorcito precioso, eso es pura mentira. Porque ¿quién en su sano juicio se va a casar mañana con alguien y va a decir si mi relación me ha dado paz toda mi vida? Yo quiero saber si las personas que están casadas en este momento o que tienen una relación súper larga te pueden decir como que sí. Desde que yo me casé siento la super paz. Yo sabía que era ella porque me generó mucha paz. Hermano, eso no pasa porque es otro ser humano criado de una manera completamente distinta. Van a haber conflictos, pero los conflictos están hechos para que las dos personas crezcan y mejoren con el tiempo. Tú, con el amor que tú sientas hacia esa persona, decides continuar esa relación. Tú decides amar a la persona, porque el amor es una decisión más que un sentimiento. Porque entonces la gente confunde que el enamoramiento es el amor y el enamoramiento es algo, y el amor es la elección de que voy a estar con esta persona porque esta persona me gusta, porque esta persona la amo, porque voy a amar a esta persona, y aunque tengamos conflictos, voy a seguir trabajando por esta situación. Y ya me estoy adelantando a la parte final, pero tenía que aclararlo aquí. Entonces, creemos que la paz es que esta persona tiene que generarte, no sé, brother, no sé ni siquiera qué mentira estúpida se crea en la gente. Entonces tú vas en busca de esa paz que es inalcanzable, porque entonces terminas esta relación, te metes en otra relación y te vas a dar cuenta que esa paz nunca la vas a conseguir, porque esa paz no te la puede dar alguien más, y ponerle la expectativa a otra persona para que te dé esa paz es algo completamente, para mí, estúpido y completamente irreal. Pero no importa, vámonos con la perspectiva neurocientífica que habla del secuestro de la dopamina. Mira, la neurociencia nos muestra cómo los estímulos modernos alteran la química cerebral diseñada para el vínculo a largo plazo. ¿Y cómo es esto? Mira, tenemos la saturación del sistema de recompensa, que en este caso sería la dopamina. Hablemos de las fases iniciales del amor. Mira, las fases iniciales del amor, como les hablé anteriormente, está el enamoramiento, que están inundadas de dopamina, de placer, de novedad, de anticipación, de motivación, de expectativa, etcétera, etcétera.
El amor a largo plazo, en cambio, dependen de la oxitocina y la vasopresina, el apego, la calma, la seguridad. ¿Qué pasa? Que las redes sociales y las aplicaciones de citas es como si entrenaran, por decir así, al cerebro para recibir cargas constantes, rápidas de dopamina. Cuando la relación pasa esta parte de novedad a la parte más como de estabilidad, ahí empieza a sentirse, podría decirse, aburrida, entre comillas. Para una persona o un cerebro que está sobreestimulado, la persona empieza a sentir que se acabó el amor y busca una nueva dosis en otro lugar. Y ahí es donde empieza, pues supongo yo, que las infidelidades y todo este tema. Ahora, quiero hablarles sobre un estudio, ¿verdad? Estudio en 2024 sobre redes sociales y relaciones de pareja encontró que mayor tiempo en redes, menor edad y menor duración de la relación se relacionan con menor satisfacción e intimidad. También observó que ciertas interacciones en perfiles sociales pueden aumentar la satisfacción e intimidad. Esto es importante porque muestra que no todo uso de redes es malo. El efecto depende de cómo se usan, cuánto se usan y en qué etapa de la relación se usa. Otro trabajo sobre el impacto de la tecnología demostró que el uso excesivo de medios virtuales tienden a generar más consecuencias negativas que positivas, especialmente desconfianza, celos y dependencia emocional. En otras palabras, el problema no solamente esta dopamina, sino el contexto relacional que las redes amplifican, ya sea la comparación, la vigilancia, las expectativas irreales y conflictos por atención, porque eso es otro tema que yo quiero tocar aprovechando aquí que lanzamos la joyita. Y es que actualmente, si te pones a ver la comparación, actualmente la gente se compara muchísimo con lo que ve en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en redes sociales ven que otra pareja ha logrado más cosas, que otra pareja, que su novio la trata mejor, que su novio le compra una Birkin y a ti no te compran una Birkin, entonces tú empiezas a decir, ok, mi novio a mí no me ama porque definitivamente a mí no me compra estas cosas, que eso es otro tema que yo quiero hablar, que es que ahorita el mojón mental que tienen las niñas, menores que yo, son unas niñas como de 13, 14, 15 años que dicen, yo no me voy a meter con un chamo que no me pueda comprar, no sé, brother, una cartera Chanel, por ejemplo, porque ese hombre definitivamente no me quiere. Hermana, tienes 13 años y seguro, yo supongo que el hombre que a ti te gusta también tiene 13 años, espero yo. ¿Con qué dinero él te va a comprar una cartera Chanel? No debemos tampoco como que pensar que por el hecho de que eso sea lo normal para la realidad de otra persona que lo está mostrando en redes sociales significa que es la realidad para nosotros. No funciona así. Es mucho más complejo que eso. Tu realidad no se va a ver como la de otra persona. La realidad de otra persona capaz ni siquiera es una realidad. Por ejemplo, la otra vez yo hice un video que hablaba sobre cómo actualmente las influencers, no todas, ¿no? Pero era una chica que ella vive en Los Ángeles y ella contaba que esa realidad que vemos completamente lujosa, que no es cierto, porque son personas que lamentablemente venden su cuerpo, pues cada quien hace pues con su vida lo que quiere, para poder tener pues por cantidades de dinero exageradas y que pues en redes sociales pareciera como una fantasía porque no te cuentan esa parte. Y yo no vengo aquí a decir que todo el mundo que vive así vive eso, no. No me malinterpretes, eso no es lo que yo quiero decir. Pues cada quien tiene una realidad distinta. Solamente quiero decir que no podemos comparar porque no viene al caso, mi amor, no viene al caso, princesa hermosa de mi corazón. Entonces, porque quiero aclarar este temita aquí con ustedes, porque lamentablemente comparamos lo que se supone que es real con lo que se supone que deberíamos vivir, que también cuidar eso, porque imagínate que tú tengas un novio y que tu novio espere que tú seas la mujer que él ve en redes sociales, tanto físicamente como de personalidad. Imagínate que, por ejemplo, no sé, exista una creadora de contenido que le cocina todas las mañanas a su novio porque pues le da la gana y ya y lo postea y punto, porque ese es su problema. Y de repente tu novio te exija o él espere que tú hagas lo mismo. Y si tú no haces eso, entonces él viene y te termina porque tú no sirves, porque tú no eres como es esta mujer. O sea, no me parece una razón válida para terminar con alguien, no me parece una razón válida para descalificar a alguien, pues se supone que se aman. Entonces no te estoy diciendo que el amor soporta todo como tal. O sea, el amor, según la Biblia, soporta todo, pero no bajo contextos tóxicos locos. Así que no me lo vayas a malinterpretar, Entonces, aunque el amor
se supone que es para trabajar esas partes de nosotros que están mal. Entonces, yo pienso que no es normal que nosotros esperemos de una persona algo como cosas que no están dentro de su realidad. O sea, imagínate que tu esposo, tu novio, lo que sea, tenga o gane lo mismo que tú. O sea, ¿tú cómo vas a esperar que ese hombre te compre una cartera Chanel? Tú hubieras buscado un tipo con más plata y ya. O también que no es tan fácil estar como con alguien así con dinero como tal. Yo no sé, porque yo no tengo novio, pero como que no saben qué tipo de cosas esas personas piden a cambio. Aparte, mucha gente vive de apariencias. Por ejemplo, vimos lo de The Wizard List. No sabemos qué tipo de intenciones tenga la gente allá afuera. Entonces es algo que hay que tener mucho discernimiento, mucho cuidado al momento de involucrarnos con alguien. Pero bueno, vamos a irnos por la perspectiva filosófica, que es que, mira, yo les hablé en un video anterior justamente de la agonía del eros, que es un concepto de Byung-Chul Han. El filósofo contemporáneo argumenta que el amor real exige la existencia de un otro que es diferente a mí, que me desafía y que no puedo controlar. Sin embargo, en la sociedad actual, el narcisismo digital, buscamos que el otro sea un espejo de nosotros mismos o un objeto que satisfaga nuestras necesidades. Al eliminar la alteridad, lo que hace al otro diferente y real, destruimos el eros, el deseo verdadero, y lo reemplazamos por el consumo de videos explícitos, porque no sé cómo más nombrarlo sin que me desmoneticen, o el consumo de perfiles ideales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, mira, explícamelo como con masticable. Esto lo que quiere decir es que, miren, el amor, como él decía aquí, exige que exista una persona que nos desafíe. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente, con el narcisismo digital que vivimos en la actualidad, de que esta persona tiene que comportarse así, este hombre tiene que ser como yo quiero, esta mujer tiene que ser de esta manera, este hombre tiene que reflejar esto y esto y esto y aquello. Y si la persona no logra eso, simplemente sentimos que lo descartamos o buscamos otras formas de satisfacer, porque pensamos que un noviazgo es simplemente para cubrir las necesidades que realmente tenemos en nuestro corazón o en nuestra mente. Y no funciona así, porque mañana te vas a conseguir una pareja y esa persona no va a llenar tus expectativas o no va a llenar lo que tú quieres. ¿Y qué vas a hacer? Vas a andar toda la vida así, porque esa persona perfecta no existe, porque tú ni siquiera eres esa persona perfecta. Ahora sí me captas, ahora sí me entiendes, princesa hermosa. No existe ese ser perfecto. Ni tú eres el ser perfecto para una persona, no porque tú estés mal, sino porque nadie es perfecto. Y nadie tiene que cargar con llenar las expectativas de los demás. Ahora, la evitación del dolor y el hedonismo. El amor duele porque implica vulnerabilidad y exposición. En una era filosóficamente hedonista, donde el sufrimiento es visto como un fallo del sistema y no como una parte de la experiencia humana, la resiliencia en la pareja se desploma. Si el amor requiere incomodidad para madurar y la filosofía de vida actual es evitar la incomodidad a toda costa, la ruptura es la salida lógica más rápida, que es lo que justamente estábamos hablando. Miren, el amor requiere esa incomodidad para crecer. Entonces, si nosotros creemos, como ya les dije, no voy a desarrollar mucho esto porque ya se los dije con otras palabras, creemos que si esa persona no me da paz, entonces vas a terminar esa relación. Porque definitivamente tú no vas a tener la madurez de vamos a superar estos conflictos, sino que simplemente vas a evitar esa incomodidad y vas a terminar. ¿Por qué? Porque sientes que, o sea, todo se puso complicado y no, hay que huir. Y esto quiero que también me lo tomen, de que esto podría ser una razón por la cual tú a veces capaz terminaste con alguien, o tu novio te terminó o tu novia te terminó y no sabes la razón, y esa persona ni siquiera sabe la razón, simplemente dice que ya las cosas no funcionaban. Probablemente esta sea la razón por la cual esa persona terminó contigo, porque no sabe tener la madurez para poder afrontar los conflictos como pareja, como se debe. Ahora, la perspectiva antropológica y de expertos en relaciones. Expectativas irrealistas. Hay una sobrecarga del matrimonio moderno, según Esther Perel. Antiguamente, la pareja se formaba por supervivencia, como dije, económica, estatus y comunidad. La identidad y el apoyo emocional se distribuían entre toda la tribu o la aldea. Hoy le pedimos a una sola persona que sea nuestro amante, mejor amigo, nuestro confidente, nuestro co-parent, o sea, nuestro compañero para ser padre, obviamente nuestro socio económico y además el ancla de nuestra realización espiritual e identidad.
La antropóloga y terapeuta Esther Perel explica que esta presión es simplemente insostenible para un solo ser humano. Esperamos demasiado de la pareja y ante la primera grieta la estructura colapsa. Y también está la pérdida de rituales de transición. Antropológicamente, los rituales sostenían los compromisos en momentos de crisis. Al secularizarse y flexibilizarse las normas sociales, el matrimonio o la unión ya no es un pacto social sagrado, sino un acuerdo privado revocable en cualquier momento. Esto da libertad, pero elimina lo que podría ser la red de contención social que antes obligaba a las parejas a reparar en lugar de simplemente terminar esa relación. Hablemos de la desconstrucción del catálogo de Tinder, el amor de consumo. Obviamente esto va a ser como una metáfora sobre el Tinder, no necesariamente aplica que todo el mundo usa Tinder, porque yo no uso Tinder, pero bueno. Cuando dices que el amor no es un catálogo de Tinder, se puede decir que estamos como intentando decir que que no está bien la mercantilización de las personas. ¿Qué pasa? Mira, en Tinder tú te metes, ¿verdad? Y tú buscas basándote en una checklist completamente pensando en tus intereses, es decir, qué me ofrece esta persona, es lo suficientemente atractivo o atractiva, me entretiene, satisface mis necesidades actuales. Si algo no te gusta, deslizas a la izquierda, pero sí, y pasas al siguiente producto, entre comillas producto, obviamente es una persona, pero usted me entiende la metáfora. ¿Qué pasa? Que esto termina siendo un amor condicionado, que termina siendo desechable y narcisista. Está diseñado para recibir dopamina rápida, trata al otro como un objeto de consumo y termina siendo, pues, algo que no dura, como ya hemos dicho. Hablemos sobre la química del apego lento. Mire, el cerebro humano necesita tiempo para construir lazos estables. ¿Qué pasa? Que el amor duradero está regulado, como ya les dije, por la oxitocina y la vasopresina, hormonas que no se activan con la novedad, sino con la repetición, la familiaridad, el cuidado mutuo y el tiempo compartido. Este sistema premia la estabilidad porque en la antigüedad la estabilidad significaba supervivencia. En la parte del narcisismo digital, esta parte me encantó y quiero decirles que actualmente, como ya sabemos, está la cultura del yo y el mensaje constante es que tú eres lo más importante o yo soy lo más importante para mí. Y si no te da paz, huye, como ya les dije. No le debes nada a nadie, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que el algoritmo de las redes nos encierra en burbujas donde todo se adapta a nuestros gustos. Esperamos que la realidad haga exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Que transforma al otro no en una persona real con defectos, sino con un accesorio para nuestra autorrealización. ¿Me entiendes el problema aquí? Pero bueno, hablemos de por qué colapsan estas relaciones. Principalmente tenemos la sobrecarga del todo en uno. Bueno, les voy a dar 3 teorías y ustedes me van a comentar cuál ustedes opinan, como hemos hecho en los videos anteriores. Principalmente la teoría 1 es la sobrecarga de todo el uno, que al destruir la tribu, por decirlo así, que ya no vivimos en comunidad, vivimos aislados en departamentos o hiperconectados a pantallas, le transferimos, por decir así, toda la carga que antes llevaba la comunidad a una sola persona. Esperamos que nuestra pareja sea todo, como ya les dije, nuestro amante, nuestro mejor amigo, nuestro psicólogo, nuestro socio financiero, etc. El cerebro de la tribu no puede soportar esa presión. Es una expectativa matemática y psicológicamente imposible. La relación no muere por falta de amor, sino que muere por asfixia. Esa es la opción número 1. Yo les voy a decir cuál es lo que yo creo realmente. También tenemos ahora la opción número 2, la teoría número 2, el aburrimiento químico. Que, miren, cuando una relación supera la fase del enamoramiento inicial, los primeros 6 a 18 meses, llenos de novedad, el cerebro intenta transicionar, por decir así, al apego lento. Pero en una cultura que está completamente adicta a la dopamina rápida, esta transición se malinterpreta. El silencio, la rutina, la estabilidad se sienten como monotonía o falta de química, lo cual el cerebro moderno desnutrido de dopamina entra en abstinencia y asume, ¿verdad?, que el amor se acabó. La persona rompe la relación, no porque el vínculo sea malo, sino porque su cerebro está demasiado ansioso para tolerar esta estabilidad. Y tenemos la opción número 3, la ilusión de la alternativa infinita. Antiguamente, si tú tenías un conflicto con tu pareja, era repararlo. Ahora, como el mercado de opciones, por decir así, o como hay muchas opciones, o la ilusión de que hay muchas opciones, puedes abrir tu Instagram, apps de citas, y tienes la ilusión de que hay miles de personas dispuestas a darte la razón, a validarte o verse mejor. ¿Qué pasa? Que está esta paradoja de la elección, pero que hace que el costo de reparar una relación sea demasiado alto
comparado con el costo de iniciar con una persona nueva. O sea, ¿para qué pasar por la incómoda conversación si puedes simplemente terminar esa relación y conocer a alguien más que te genere más emoción, ¿no? Esas son las 3 teorías. Yo me voy por la segunda y la tercera, y la última perspectiva, que es que quiero hablarles sobre la teología. ¿Por qué? Porque voy a hacer un disclaimer aquí de que voy a utilizar versículos bíblicos, porque la gente como que se vuelve muy loca cuando uno habla de la Biblia. O sea, hermano, cálmate. Literalmente, así como nosotros somos seres humanos multidimensionales, no solamente existimos de manera científica, sino que también somos seres espirituales. Y obviamente que todos tienen religiones diferentes, pues yo quiero completarlo con la teología porque ayuda a entender un poco más de cómo funciona el ser humano en base a la espiritualidad, así como ya expliqué la neurocientífica, la psicológica, antropológica, filosófica, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿saben qué? Tenemos principalmente en Jeremías 17:9, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué pasa? El mundo moderno actualmente nos dice que el amor es un sentimiento y que debemos seguir al corazón. Si el corazón ya no siente mariposas, la relación debe terminar, ¿no? Obviamente yo no creo en eso, pero la Biblia nos enseña pues lo que realmente es el corazón. ¿Qué pasa? Aquí Dios nos advertía que el corazón humano es engañoso, no es una brújula confiable para tomar decisiones, es un estafador. Es decir, que si tú basas tu relación en lo que tu corazón siente, ¿verdad? Lo estás construyendo sobre arenas movedizas, porque tu corazón te va a pedir que huyas cuando haya problemas, te va a hacer desear lo ajeno y te va a convencer del egoísmo, del amor propio. Ese es el problema. El amor moderno fracasa porque adoramos al corazón en lugar de gobernar el corazón. El amor bíblico no sigue al corazón. El amor bíblico le ordena al corazón a quien debe amar a través de la voluntad. Una elección. Ahora hablemos de... Mira, la sociología y las apps de citas nos enseñan que el amor es un contrato de consumo. Yo te doy si tú me das. Si dejas de cumplir mis expectativas, el contrato pues se acaba. Dios plantea algo completamente diferente, que es el pacto. En Efesios 5, del 31 al 32 dice, por eso dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mira, el apóstol Pablo hablaba de que el matrimonio no se había inventado para la autorrealización humana, sino para ser un espejo viviente del evangelio, ¿no? ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Cristo ama a la iglesia con un amor incondicional, que no depende del rendimiento de la otra parte. Un contrato dice, te amo si haces tal cosa, pero un pacto dice, te amo a pesar de, que es inquebrantable. Un pacto bíblico destruye la ilusión del catálogo de opciones, ¿verdad? Porque la promesa no se hace basándose en quién es la persona hoy, sino en el compromiso de quedarse al lado de esa persona cuando esa persona falle. Y que realmente aplica para todos los casos, porque alguien me puede decir, ay no, qué fastidio, no sé qué, la Biblia. Hermano, tú tienes una relación y te gustaría que se terminara, te gustaría que esa persona te dejara, o sea, porque simplemente no tienen la convicción correcta de que tienen que, para tener una relación exitosa, pues tienen que trabajarlo. Ahora, como les decía, la cultura actual nos habla de que si el amor requiere sacrificio o incomodidad, es tóxica. Pero el amor de Dios nos redefine, pues, este sufrimiento, por decirlo así. O sea, redefine como este concepto de amor. No diciendo que jura que tienes que estar en una relación tóxica, mi amor, porque como les dije, no me lo malinterpreten, porque Dios no está diciendo que te quedes ahí, porque más bien, pues, si un hombre es infiel, hermana, suéltalo. Si un hombre es malo, suéltalo. La misma Biblia nos habla de ese tema. Pero bueno, como les comentaba, en Filipenses 2, del 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por el suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué pasa? Que este versículo es el antídoto directo al narcisismo digital que les hablé anteriormente. La palabra vanagloria habla sobre pues buscar validación superficial. Pero mire, Pablo exige aquí una inversión total de la psicología moderna. Poner el bienestar, la paz y la santidad del otro por encima de los tuyos. Y de una manera sana. Pero no voy a explorar mucho esa parte porque yo no soy una consejera del amor, pero quiero que lo entiendan de que no, cuando tú estás en una relación, voy a desarrollar un poquito aquí, no es que tú vas a agarrar y vas a vivir para la otra persona y te vas a descuidar a ti, vas a hacer como que, ay, no existo yo y todo para la otra persona, porque tampoco va por ahí, porque si tú te descuidas a ti mismo, pues obviamente
no puedes mantener una relación. Porque la misma Biblia nos dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Tienes que amarte para amar a los demás. Amar a Dios para saber amar a los demás. Pero darle a la persona lo que a ti te gustaría que te dieran. Por eso amarás al prójimo como a ti mismo. Como tú te ames, tienes que intentar amar a los demás. Y hablemos sobre Romanos 5:8 para finalizar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, este es el estándar definitivo, porque Cristo no esperó que fuéramos la mejor opción para Él entregarse, ni que fuéramos perfectos. Y mira, el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto que satisfaga tus necesidades, más bien es decir, amar a alguien imperfecto a través del amor del Espíritu Santo. Entonces, para culminar esto, definitivamente siento que las personas también, yo para dar una opinión, mi opinión de todo esto, es que pienso que actualmente también las personas terminan sus relaciones. De hecho, la otra vez vi un video que hablaba sobre ese tema, que era de que viven toda la relación, o sea, viven todo al inicio, y cuando ya las personas viven juntas o cuando ya las personas deciden casarse, pues ya no les queda, o sea, como que todas las etapas, por decir así, las quemaron. Entonces como que ya se aburren porque las personas dicen, pero es que ya no hay más nada nuevo, ya todo lo vivieron al principio, entonces no existe la novedad, no existe como que esta etapa de construirse. Piensan que siempre el enamoramiento es el sentimiento del principio, entonces están constantemente buscando eso, cuando ya demostramos que realmente no se trata de eso. Eso es solamente una parte, el inicio de, ya después viene la parte más complicada, y ahí es donde las personas deben poner de su parte. Pero yo también creo que esto sucede por las mismas redes sociales. En un video anterior yo hablé sobre la sexualización, ¿verdad?, de las películas y todo este tema. Y ahí vi una parte que yo tocaba de que el hacernos personas inseguras y vacías, ¿verdad? Y compararnos con otras series, con otras películas, pensamos que nuestra vida no vale la pena, porque pensamos que como que si nuestra vida no se ve de cierta manera, como que qué aburrido, no se ve así, qué triste. ¿Qué pasa? Que entonces estamos buscando constantemente que nuestra vida se vea como esa película, como esa serie, como ese romance. Y si nuestra vida no se ve así, pensamos que fracasamos. Y realmente no funciona así. O sea, la vida no tiene por qué verse de cierta manera. Todos vamos a vivir cosas distintas, todos vamos a vivir romances diferentes, todos vamos a estar con personas completamente distintas. ¿Qué pasa? Que nos comparamos con distintos estilos de vida y realmente todos estamos hechos para distintas realidades. Por ejemplo, yo antes soñaba, por ejemplo, la otra vez vi, mi novio es una superestrella, y obviamente que yo desearía conocer a una superestrella como Christopher Wilde y que se enamorara de mí y yo enamorarme de él. Sería demasiado cool, sería demasiado divertido, pero realmente probablemente, no sé, dudo que eso me pase. Ojalá que sí, pero dudo que eso me pase. Entonces, no por eso significa que mi vida no vale la pena. Yo aprendí que definitivamente todos tenemos realidades distintas y que lo que me toque vivir, yo debo alegrarme por eso y no compararme con que yo no estoy viviendo esto, o mi esposo no es así, o yo no soy esta persona, o porque yo no tengo esto. Entonces eso también genera como esa comparación y sentir que en la vida no estás avanzando, porque te estás comparando con muchas realidades, que todos tenemos realidades muy distintas. Entonces debemos como que entender que tu vida no está mal por no verse igual que la de otra persona. Tu relación no está mal por no verse como por lo que tú ves en redes sociales, en 15 segundos de redes sociales. O sea, sácate eso de la mente. Tu vida, y más bien, vívela, agradecele a Dios porque hoy estás vivo, porque hoy tienes la oportunidad de estar con alguien que te ama, y listo, sin tanto rollo. Pero bueno, espero que la gracia de Dios te alcance y te acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda darle like y suscribirte. Comenta allá abajo de qué quieres que hable en el próximo video. Te mando un beso. Bye. No sé por qué hice eso, what the fuck. Ahora sí, bye.